Muy buenas tardes con todos y mucho gusto estar una semana más junto a ustedes en este espacio para capacitarnos. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, coordinador de merchandising de Edinca. Bienvenidos a un nuevo seminario y muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy aprenderemos sobre los adhesivos como materia prima en el proceso de la transformación de la madera. ¿Sí? El seminario está elaborado de la siguiente forma. Primero, Iván, nuestro panelista de hoy, nos compartirá lo que tiene preparado y luego tendremos un espacio para responder cada una de sus preguntas al finalizar la presentación. Les invitamos a que se puedan informar de cada uno de los iconos para que nos puedan hacer la pregunta, tanto en preguntas y respuestas como en chatear que tienen en la parte final, en la parte baja, perdón, del Zoom, y nosotros al final les podemos ir respondiendo cada una de las preguntas que se van a ir y cada una de las inquietudes. Por favor. Para comenzar con la mejor energía, nos gustaría que nos comenten y nos saluden cuál ha sido su webinar favorito y también cuál ha sido su capacitación y tema favorito. Para las personas que requieran un certificado, al finalizar esta transmisión les llegará una encuesta en la cual deben llenar sus datos y nosotros les enviaremos el certificado de manera digital. Para su conocimiento, este es el nuevo certificado, el cual les presentamos y les llegará a cada uno de ustedes de manera digital. Amigo carpintero y fabricante de muebles, descubre todo lo que puedes conseguir elaborando tu proyecto con Edimca. Diseñamos tus proyectos a medida y te entregamos listos para armar. Te ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños 3D y despiece automático. Ahorra tiempo modulando desde la seguridad de tu hogar o desde tu taller. Cuenta con acceso ilimitado a las 24 horas del día. Encuentra nuestro optimizador de corte a través de registrarte gratis en edinca.com.es y puedes acceder a cada uno de los beneficios que tenemos en esta plataforma. También te entregamos tus pedidos a domicilio totalmente gratis y es fácil y rápido y de una manera segura a través de nuestros canales como son WhatsApp 1-800 Madera, el chat de nuestra página web de edinca.com.es o a través del correo electrónico a info@edinca.com.es. El día de hoy nos acompaña Iván Jurado. Iván Jurado es ingeniero químico, pertenece a la empresa Pegaucho S.A. Iván tiene experiencia de más de 33 años en formulación y desarrollo de adhesivos para los sectores del calzado, el sector de la madera, de la construcción y sectores afines. Es conferencista en el sector de la madera para instituciones y también para universidades nacionales e internacionales, con programas de formación de diseño y arquitectura. El día de hoy el tema a tratar es los adhesivos como materia prima en el proceso de la transformación de la madera. Iván, muchas gracias y le dejamos el tiempo para que nos pueda capacitar el día de hoy. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a Inca por invitarnos a participar en esta presentación. De igual forma, a todos los que nos están acompañando hoy en este panel y estaremos atentos a las inquietudes. Esperamos a través de esta presentación poderles dar respuesta a muchas de las inquietudes que se les presenta en el campo de la madera. Nosotros somos Pegaucho SAS, una empresa que está ubicada en Colombia, concretamente en la ciudad de Medellín, y en la cual pues tenemos una buena participación, no solamente a nivel nacional, teniendo un buen mercado aquí en el país, sino que también tenemos un buen cubrimiento a nivel internacional, Suramérica, Centro y Norteamérica, lo cual nos hace una empresa ya con 73 años de experiencia en el sector de los adhesivos y muy buen posicionamiento no solamente en el sector de la madera, calzado, construcción, líneas a las cuales les hemos venido trabajando ampliamente y con un vasto conocimiento en este sentido. En el día de hoy entonces vamos a mirar propiamente lo que son los adhesivos.
dónde los podemos utilizar, cómo los podemos trabajar, qué inquietudes tenemos sobre sus características, sus especificaciones. Entonces empezamos mirando una descripción sencilla de lo que es un adhesivo. Simplemente es una sustancia que aplicado en ambos lados o dependiendo pues de las características que tenga cada uno, que nos permita unir materiales de diferentes características. Normalmente en este sector estamos haciendo adherencia de lo que viene a ser madera, que es un material celulósico, pero de la misma forma lo podemos combinar con otros materiales, melamina, PVC, dependiendo pues de las aplicaciones que nosotros nos encontremos en este sector. Ya si miramos otros sectores, pues vamos a encontrar un poliuretano, un caucho vulcanizado, una serie de materiales, metales también que nos van a permitir. Entonces lo que buscamos es que el adhesivo, al aplicarlo, tenga una superficie rugosa. Con el material es liso nos queda bastante difícil. Entonces por eso es que normalmente recomendamos hacerle un rayado, un lijado a la superficie con el fin de que el adhesivo pueda penetrar para que se nos presenten estos fenómenos que nosotros mostramos, adhesión y cohesión, que son básicamente los que se nos presentan al momento de trabajar con el adhesivo. Cuando nosotros hacemos el trabajo con el adhesivo, nos vamos a encontrar que se presentan diferentes fenómenos. Un fenómeno mecánico, cuando empezamos a hacer la aplicación del adhesivo, sea a través de una espátula, una brocha o un sistema más neumático como viene a ser la pistola. También puede haber un fenómeno eléctrico. Cada una de estas superficies maneja algo de polaridad y dependiendo de esa orientación que tenga, es el que nos permite entonces hacer una buena adherencia, una buena fijación. Fenómenos químicos, sabemos que el adhesivo, pues de por sí tiene su composición química a través de cauchos, óxidos, resinas, y cada uno son los que nos van a permitir entonces lograr que el adhesivo nos presente estas fuerzas. Y como lo podemos ver, la fuerza adhesiva es la que se presenta propiamente entre el pegante como tal y el material. Hablemos de la madera, cuero, cualquier cosa que queramos unir. Y la fuerza cohesiva se va a presentar en el propio material. Hablemos o el pegante o la madera, en este caso, y buscamos que básicamente se nos presente que al momento de hacer el esfuerzo, pues tengamos una buena adherencia, que se nos comporten bien estos fenómenos para poder lograr bien el desempeño de nuestros productos. Aquí vemos varios aspectos de formas de fallas que se nos presenta al momento de hacer la adherencia. Aquí, por ejemplo, en esta primera figura, encontramos que es una falla adhesiva, donde el adhesivo se desprendió totalmente de un lado porque se secó, porque no hay compatibilidad con esos materiales. En la segunda diapositiva es donde encontramos que la anterior, donde encontramos otra falla donde se desprende parcialmente el adhesivo. En esta tercera es donde presentamos falla cohesiva por el adhesivo, dado que se nos soltó en ambos lados, es lo que no buscamos. Y en esta cuarta es lo que nosotros pretendemos, que más fácil se presente falla adhesiva, pero a través del material. En este caso, que nos reviente la madera o lo que estemos adhiriendo, que no se nos falle por el lado del adhesivo, sino que se nos presente este tipo de falla. Dentro de los pegantes, nosotros miramos algunas características que son fundamentales para poder determinar cuáles son las características y cómo va a ser realmente el funcionamiento del adhesivo. Una primera sería lo que es la viscosidad. La viscosidad en términos sencillos lo consideramos lo que viene a ser la resistencia, lo espeso o lo líquido que pueda ser el material que estamos trabajando. Y lo tenemos en cuenta porque ya vamos a considerar cómo es la superficie, si es muy porosa, si es muy lisa, y dependiendo de esas características que tengamos,
es donde vamos a buscar, dependiendo también de la especificación que tenga cada uno de los adhesivos, cómo es que vamos a hacer la aplicación de cada uno de ellos. De la misma forma, tenemos el contenido de sólidos. Los pegantes son fabricados con cauchos, óxidos, resinas, como componentes sólidos. Algunos también tienen antioxidantes, colorantes, para saberlos identificar fácilmente cuando lo estemos aplicando. Pero también tiene una parte líquida, que es el que nos va a permitir como un mecanismo para transportar todos estos compuestos sólidos en la superficie que lo vamos a aplicar. Y aquí podemos determinar que un pegante, en la que medida que tenga un buen contenido de sólidos, vamos a lograr que tenga muy buena adherencia. Entonces, por eso hacemos énfasis en esta especificación, dado que puede ser una característica importante dentro del al momento de seleccionar el adhesivo. La viscosidad no es tanto un factor que nos determine el nivel de adherencia, nos va a ayudar cómo va a ser la penetración, la fijación en el material, porque yo puedo tener un pegante muy viscoso con alto contenido de sólidos o también con baja viscosidad y también con diferentes sólidos. Entonces hay que ser, dependiendo de la superficie donde lo voy a aplicar, cómo voy a hacer la selección de estas especificaciones de acuerdo a lo que me ofrece el fabricante del adhesivo. Otras especificaciones que nosotros buscamos de los adhesivos es la fuerza de adhesión. A nosotros muchas veces no nos interesa tanto el tiempo abierto, lo que son los sólidos, la viscosidad. Aquí lo que más nos interesa es que realmente peguen los materiales. Pero ahí es donde viene entonces, si nosotros hacemos una buena selección del adhesivo, si lo sabemos manejar en la aplicación, que sea lo más uniforme, si lo sabemos mirar desde el punto de vista de sólidos, una buena selección. Muchas veces pues conseguimos adhesivos de bajo costo, pero resulta que como tienen bajos sólidos, nos toca aplicar 2, 3 capas, y entonces ya finalmente antes nos va a salir más caro que si de entrada entramos y seleccionamos un adhesivo de buenas especificaciones, buen contenido de sólidos, para no solamente ganar en consumo de producto, sino también en tiempo de aplicación de lo que nosotros vamos a hacer. De la mano con esas especificaciones, también vamos a tener lo que es la aplicabilidad. Buscamos que normalmente cuando vamos a hacer los enchapes, los recubrimientos de las superficies, sea que lo hagamos con una lámina delgadita de madera, que lo hagamos con una melamina, cualquier otro material, si es muy delgadito, buscamos es que nos quede lo más uniforme posible, que al momento de expandirlo con la brocha, con la espátula, con la llana, no nos quede ningún tipo de irregularidad, de tal forma que al momento de recubrir con cualquier material, pues quede totalmente uniforme, y sobre todo si es un material muy brillante, para que no encontremos ninguna irregularidad. También de la mano y bastante importante dentro que viene a ser el manejo de los adhesivos está el TAC. Es una característica que nosotros le miramos para que sintamos la pegajosidad, la tactosidad del producto y saber en qué momento podemos unir los materiales. No lo buscamos que esté muy aguado, muy fresco, sino que se sienta la pegajosidad, tampoco muy fuerte, de tal forma que eso nos determine, sea consecuente con esta otra especificación que estamos hablando, como es el tiempo abierto. Y entonces aquí es donde vamos a encontrar un aspecto bastante importante, que es donde podemos encontrar el éxito de los pegantes. Un manejo adecuado del tiempo abierto, que básicamente es el tiempo que transcurre desde que aplicamos el pegante hasta que lo podemos unir. Cada pegante maneja un tiempo abierto determinado, dependiendo básicamente de su composición, de sus resinas, de sus solventes, de su formulación, y por eso es conveniente informarnos muy bien a través de la ficha técnica, donde nos especifican en condiciones normales cómo sería ese tiempo abierto. Pero es importante también destacar aquí que ese tiempo abierto va a ser variable dependiendo también de las condiciones atmosféricas que tengamos en el lugar donde estamos trabajando. Mira, por ejemplo, que Quito es un lugar relativamente frío y yo consideraría que un poco húmedo, entonces eso puede hacer que se amplíe, que se demore un poquito más en secar.
una región cálida, por ejemplo Guayaquil, allí ya va a ser, ya puede, ese calor nos puede ayudar a que seque un poquito más. Pero si hay mucha humedad relativa en el medio, eso también nos puede afectar. Entonces son condiciones atmosféricas que eventualmente nos van a afectar cómo sería ese tiempo abierto. También la cantidad de producto que estemos aplicando, la porosidad del material donde lo estemos utilizando. Son factores que en cierta medida nos van a afectar para que este tiempo abierto o sea más corto o se amplíe un poquito cuando lo vamos a aplicar. Otras especificaciones también importantes, sobre todo para determinar el rendimiento, es la densidad. Recordemos que la densidad la tenemos definida como la masa por volumen. Aquí simplemente nos está determinando cuánto nos está pesando un galón. Y es esto con el fin de poder saber al momento de realizar una cotización, de que vamos a comprar el producto, saber qué material vamos a necesitar para hacer una aplicación, un enchape determinado, cuántos galones de pegante o si son otra presentación mayor, para que si vamos a trabajar en un lugar retirado, no vamos a tener disponibilidad en ciertos momentos por el lugar de trabajo o el mismo tiempo, sobre todo fines de semana, no nos vamos a quedar varados por la falta de producto. Entonces esto nos va a permitir saber más o menos cuántas botellas, cuántos galones aplicamos, o también si tenemos la posibilidad lo podemos convertir a pesos si contamos con un elemento, una gramera para poder determinar. Nosotros tenemos estimado que un cemento de contacto en promedio, cuando hacemos la aplicación manual, podemos hablar 16, 18 metros cuadrados por galón de producto. Y ya si es en forma spray, ese se incrementa un poquito y ya puede estar por el lado de 20, 22 metros cuadrados por galón. Otra especificación importante viene a ser el tiempo de curado. Esta parte es importante porque muchas veces nosotros cuando hacemos el pegue de los materiales, casi siempre procedemos a levantarlo, sobre todo cuando es con una melamina o un material parecido, y resulta que como está tan fresco se nos puede levantar con gran facilidad. Es conveniente saber que básicamente su máxima fuerza inicial la encontramos básicamente después de 72 horas, a los 3 días. Nosotros hacemos la aplicación y se va incrementando diariamente hasta que al tercer día prácticamente ya se estabiliza y nos da una fuerza de adherencia inicial ya la que nosotros necesitamos o miramos la que requerimos dependiendo del trabajo, el proceso que vamos a hacer. Bueno, Pegaucho, en el sector de la madera nosotros encontramos mucho tipo de adhesivos, lo que son urea formaldehído, lo que son epóxicos, pero nosotros aquí nos vamos a referir concretamente a los que estamos manejando y los que son de un gran uso, sobre todo en los procesos que nosotros manejamos de forma manual, como son los policloroprenos, que vienen a ser los pegantes amarillos, como los conocemos tradicionalmente. Los PDA son las colas blancas, que también son bastante unidas para hacer ensambles, los policloroprenos para hacer enchapes, para hacer recubrimientos. Los hot melt son los que venimos utilizando para el pegue de los cantos, sobre todo cuando contamos con la máquina enchapadora, y es un proceso que nos ayuda a agilizar mucho cuando necesitamos hacer esos recubrimientos. Otros adhesivos que son de estireno butadieno, sobre todo muy recomendados para el sector de tapicería, cuando necesitamos pegar espumas con telas que no tengamos mucho olor residual y que requiramos también de un pegue relativamente rápido de los materiales. De la misma forma, pues nosotros en el sector de la madera nos vamos a encontrar con diferentes materiales, lo que viene a ser, ahorita ya sabemos que la madera sólida ya es más bien poco común su uso por su costo, por sus mismos trabajos de manejo ambiental. Entonces ya tenemos estas especies donde ya contamos con los tableros, tenemos el del aglomerado y en estos tres pues tiene una fortaleza grande por la fábrica que manejan allá de fabricación de estos tableros. En todo aglomerado donde la partícula es un poco más gruesa, el tablero en sí a media que viene a ser el MDF, donde ya la partícula es más pequeña, o el triplex,
que son los adhesivos donde nosotros, los materiales, perdón, donde nosotros necesitamos hacer el recubrimiento con los diferentes elementos. Entonces hablamos de este tipo de materiales que nos permita básicamente hacer las labores que requerimos en el sector de la madera. Bueno, ya nos vamos a encontrar entonces los adhesivos que nosotros vamos a trabajar en estos sectores. Cuando necesitamos hacer recubrimientos, tenemos lo que es un cemento de contacto y vamos a aplicar, vamos a empezar por este adhesivo, el 497. Para nosotros es uno de los pegantes de mejores especificaciones, dado que cuenta con un buen contenido de sólidos, una buena viscosidad cuando se trata de aplicación manual y también una característica bien importante es la alta resistencia a la temperatura, sobre todo cuando lo vamos a utilizar en procesos de enchape, cuando vamos a estar cerca de una cocina o en un lugar donde va a recibir bastante luz solar. Entonces, este es un producto que nos va a permitir una buena aplicación. Lo tenemos no solamente en la aplicación manual, sino también en procesos spray, que son procesos que los venimos potencializando, promoviendo fuertemente, dado que nos permite agilizar mucho lo que son los procesos de recubrimientos de los materiales. Este producto, pues su proceso de trabajo es relativamente sencillo, importante la limpieza de las superficies, retirar todo tipo de polvos, de grasas, todo lo que esté en la superficie que tengamos. Y este lo vamos a utilizar en básicamente pues, los procesos principales, como viene a ser el enchapado, el proformado y laminación cuando tenemos algún material específico para recubrir. Entonces, su modo de empleo es sencillo, limpieza, aplicar la capa uniforme, una o dos, dependiendo de cómo esté la superficie de poro o qué nivel de adherencia estemos buscando. Un secado de 10-15 minutos tenemos con el producto y también un asentamiento, un prensado bastante importante posteriormente. La aplicación la tenemos a través de la brocha, que es uno de los sistemas más tradicionales, pero también buscamos hacerlo con una llana, con un algo dentada que nos permita también una buena dosificación, o también con el equipo neumático de la pistola, eh, o también aplicarlo con el cepillo y también a través de la espátula. Otro adhesivo que tenemos disponible con unas especificaciones un poco menores, pero no también con buen desempeño en todas estas aplicaciones, tenemos lo que es el Pega 8 original. Este también es un adhesivo de contacto, base policloropreno similar al que tenemos y fabricado con diferentes características. Este producto también contando pues con buen tiempo abierto, buena resistencia en su pegue, también lo estamos recomendando para enchapado, pero si miramos frente al anterior, ya estamos incluyendo tapicería, sobre todo que aquí en tapicería no necesitamos adhesivos de muy buenas especificaciones, entonces este sería muy ideal para ese proceso. Su modo de empleo es similar y su secado también hablamos de 10-15 minutos. También su forma de aplicar sería los que estamos hablando en el anterior. Otro tipo de adhesivo. Estamos mostrando alternativas que dependiendo de las disponibilidades, de los procesos que nosotros vamos a trabajar, los tengamos disponibles para todas esas aplicaciones. Otro cemento de una especificación también, algo similar al cemento original, muy buena fuerza, todos de buen tiempo abierto, al menos el recomendado para los procesos que nosotros necesitamos. Y también lo podemos trabajar en frío o también dejarlo secar y luego con un secador industrial o un elemento donde le apliquemos calor, lo podemos reactivar y nos da también muy buen pegue. También es de características similares a lo que son los anteriores, son cementos de contacto con cauchos de policloropreno, el cual nos permite pues trabajar laminados decorativos, el MDF triples, las espumas, materiales sintéticos, entre otros.
Sus aplicaciones también las tenemos, sobre todo en interiores y tapicería principalmente. Me vuelvo a reiterar, sobre todo donde ya necesitemos unos costos también un poquito menores, donde necesitamos altas exigencias, también contamos con este tipo de adhesivo. Proceso también similar, limpiar la capa uniforme, si hacemos mucho énfasis para esta aplicación. Un secado también 10-15 minutos, y recordemos que debemos de estar atentos a las condiciones ambientales para saber si esto se hace más corto o más prolongado. La aplicación también por todos estos sistemas, brocha, cepillo, mecánicamente, o también si se requiere de otro sistema, también se puede aplicar. Las especificaciones aquí las tenemos para diferenciarlos cada uno. Observemos, por ejemplo, que el 497 hablamos de muy buen contenido de sólidos. Mire que son cerca de 3-4 puntos por encima de lo que viene a ser el original o el León, lo cual es una buena ventaja al momento de trabajarlo si se trata de hacerlo de forma manual. De la misma forma, la versión en spray cuenta con buen contenido de sólidos, y observen que manejamos una menor viscosidad, de tal forma que al momento de aplicarlo a través de la pistola del equipo neumático pueda fluir, no tengamos ninguna dificultad y pueda fluir sin ningún problema. Y ya el León, a pesar de que maneja unos sólidos relativamente moderados, también maneja buena viscosidad, sobre todo cuando necesitamos hacer recubrimientos en partes muy porosas, los cantos del aglomerado o algunas espumas también. Este sería muy apropiado, muy recomendado para esos trabajos. En el sector de la madera nosotros nos vamos a encontrar con estos procesos: el trabajo con la chapilla, laminado decorativo, poformado, pegantes en spray, el enchapado de cantos y proceso en tapicería. Vamos a ver brevemente lo que son estos procesos y los pegantes que recomendamos para este tipo de trabajos. La chapilla, recordemos, es la lámina delgadita de madera que nosotros tenemos, o que lo hacemos el corte, que viene en diferentes materiales y para que le dé el aspecto como de que si fuera la madera de forma natural. Entonces lo aplicamos sobre el MDF, el aglomerado o el triplex. Ya vemos ahí los tipos de chapillas que nos podemos encontrar. Es un material bastante delgado, por ahí 0.6, 0.7 milímetros de espesor, y los diferentes colores que podemos tener disponible dependiendo de los gustos de los clientes que el trabajo que vayan a realizar. El proceso y se hace la limpieza similar a como hacemos pues la aplicación de los pegantes, pero aquí es fundamental sobre todo la uniformidad. Aplicar muy uniforme el producto es fundamental, sobre todo que como es un material tan delgadito, cualquier grumo, cualquier irregularidad que se presente estéticamente nos va a afectar posteriormente el trabajo. Después hacemos la colocación lo más uniforme que podamos, sobre todo que la adherencia inicial de estos pegantes es muy buena, y si no hacemos buen ajuste, después se nos va a descuadrar cualquier tipo de material que vamos a unir. Hacemos bien el asentamiento y asentamos muy bien para dejarlo siquiera reposar unas 24 horas para continuar después con el proceso del sellado y también el acabado con los lacas. Acá vemos un proceso de aplicación donde hacemos énfasis pues en que sea lo más uniforme. Aquí estamos enchapando lo que viene a ser una lámina para hacer unos tableros escolares. Entonces mire que a pesar de ser manual, lo que queremos es hacer una aplicación lo más pareja posible con estos materiales. Bueno, ya pasamos a lo que viene a ser los laminados decorativos. Recordemos que cuando hablamos aquí es la melamina o este material que viene normalmente, que son láminas de papel craft que vamos colocando, que vienen prensadas, y en la parte externa tiene un recubrimiento melamínico con un acabado, con una superficie apropiada dependiendo de lo que nosotros le queramos dar.
Para este proceso, mire que estamos recomendando básicamente los tres tipos de adhesivos, pero tengamos en cuenta que dependiendo del nivel de trabajo que nosotros queramos entregar, de la exigencia, primera opción la planteamos a través de un 497 porque tiene un buen contenido de sólidos, buena resistencia a la temperatura. Entonces, si va a ser un trabajo de alta exigencia, de una vez nos vamos con ese producto para el trabajo que nosotros requerimos. Ya si es algo intermedio, pues nos podemos ir con el cemento, el pegaucho, el original. Y si el material vamos a ver si tiene algo de porosidad en ese tipo de recubrimiento, por su viscosidad lo podemos trabajar, pero si está bien normalito y para hacer el proceso no hay ningún inconveniente. Observen aquí que los colores varían dentro de cada uno. El color no es algo que nos va a determinar la calidad del producto. Todos manejan buen color, buenas especificaciones, solo que ya nos vamos por las otras que son más definitivas, lo que es la viscosidad y el contenido de sólidos, para poder hacer una buena selección de estos materiales. Viene ahora otra parte importante y es la aplicación de los adhesivos en spray. Esta es una opción que nosotros tenemos muy importante al momento que necesitemos hacer recubrimientos donde necesitemos hacer muchas áreas simultáneamente o que nos quede muy uniforme. Entonces nosotros manejamos, sobre todo con el 497, la versión manual y la versión en spray. Como veíamos en las especificaciones anteriormente, es un producto con una baja viscosidad, el cual nos permite hacer la aplicación a través de un equipo neumático, una pistola, un equipo donde tengamos también una un buen equipo que nos suministre lo que es el aire. Normalmente esto trabaja 60, 70 libras, pero hacemos énfasis en que esas libras deben de ser constantes, porque cualquiera nos dice, sí, yo tengo un compresor que me permite trabajar esas condiciones, me da eso que yo requiero, pero necesito que en la medida que vamos consumiendo el aire del equipo, de la misma forma, él nos vaya suministrando, vaya reponiendo ese aire para que siempre la aplicación sea lo más uniforme posible, que no tengamos dificultades y que no se nos caiga la presión en la mitad para poder que sea lo más uniforme la aplicación. Entonces aquí logramos que aprovechamos totalmente el pegante. La aplicación va a ser muy uniforme porque son partículas que se van aplicando en la superficie sin ningún inconveniente, siempre y cuando hagamos pues una aplicación lo más continua posible. Puede secar un poco más rápida, no hay fogueo como pasa cuando aplicamos la pintura, las partículas no van a ir al aire, sino que todo va directamente a la superficie y manejamos características similares a lo que viene a ser el pegante como tal, porque manejamos también resistencia a la temperatura, los tiempos de secado, para poderlo aplicar sin mayores dificultades. Este producto lo podemos trabajar, yo diría que en básicamente todos los procesos que tenemos con la madera, en enchapes, en fabricación de cocinas integrales, muebles, pisos también si lo requerimos, tapicería, que también aquí en tapicería yo podría decir que es un proceso bastante importante porque el ahorro va a ser todavía mucho mayor. Aquí, cuando hacemos la aplicación en los enchapes, la economía puede ser de un 20, un 25%, pero en tapicería fácilmente podemos llegar a un 40, un 50% de consumo menos de pegante, lo cual es un factor bastante importante. Y tener en cuenta que como aquí el solvente evapora relativamente rápido, se llama a través de tapicería o colchones, no hay retención de solventes, entonces por olor vamos a lograr unos buenos beneficios de este proceso. Ya veíamos entonces, nosotros recomendamos principalmente dentro de las líneas que tenemos disponibles con usted en este momento, el 497 Spray, por su buen rendimiento, la fuerza que estamos manejando y principalmente de los productos que nosotros manejamos, no solamente de producción, sino que podría decir que a nivel de los que hemos conocido en el mercado nacional y casi que internacional, es de los que nos ha dado muy buena resistencia a la temperatura. Estamos hablando que está al orden de 180 grados, lo cual es un valor
bastante destacado y nos permite hacerlo en muchos procesos donde esta variable sea muy exigente. Este es un video de lo que es la aplicación en spray del producto. Entonces, para que ustedes se den cuenta que debe ser lo más uniforme posible, hacer bien el cubrimiento de lado a lado, que no detenernos en la mitad para que siempre sea todo el área que estemos cubriendo, que no tengamos ninguna dificultad. Si eventualmente cuando hacemos la aplicación en un sentido, vemos que nos queda algún área descubierta, entonces lo que podemos hacer es aplicar rápidamente en el otro sentido, sea porque giremos la pieza o también volteemos la boquilla de la pistola para poder recubrir y asegurarnos de que quede cubierto al 100% el área donde nosotros queremos aplicar. Bueno, vamos con otro proceso, lo que es el posformado. Aquí es básicamente el proceso de posformado donde nosotros estamos colocando un laminado decorativo sobre un aglomerado, un MDF que previamente les hemos hecho el ruteado, le hemos hecho la curvatura a 90 o 180 grados. Este proceso básicamente consiste entonces, después de que le hacemos la parte curva, previamente debemos de estar revisando la temperatura de ampollamiento para saber cómo lo necesitamos trabajar. Y es importante, al menos en la parte curva, como es más porosa, aplicarle siquiera dos capas para que una primera para que cubramos bien y ya después en la segunda donde ya la aplicamos a la parte plana para enchapar no solamente esa superficie sino también la parte curva. Entonces después de que lo dejamos secar convenientemente, un poco más de lo normal, simplemente lo que hacemos es aplicarle bien el pegante, calentarlo para doblarlo en la superficie. Entonces recordemos que aquí sobre todo el pegante en el 497 es el más recomendado para esa aplicación. Aquí vemos, por ejemplo, en este video, cómo es la aplicación donde simplemente ya hicimos la aplicación, la dejamos secar y lo que estamos haciendo con esa resistencia, que es uno de los procesos más sencillos que tenemos en el mercado disponibles en nuestros talleres, para que esa resistencia esté calentando y podamos posteriormente doblar sin ninguna dificultad el laminado decorativo, lo sostenemos un ratico hasta que se enfríe y ya buscamos que el pegue sea lo más óptimo posible. Entonces aquí el 497 es el pegante que nosotros más recomendamos para este trabajo por sus características de contenido de sólidos y también por su buena resistencia a la temperatura. Dale, continúa, otra, pásalo, Diana. Bueno, otro proceso que nosotros también estamos recomendando con estos adhesivos viene a ser el proceso de tapicería. Aquí miremos que ya lo que vamos a pegar es tela con espuma, materiales que si bien también tienen algo de exigencia, podemos tener posibilidad de trabajar con otros adhesivos de unas especificaciones no tan buenas como la tiene el 497, sino también lo que es el adhesivo, el cemento León o el mismo León también, o el cemento Pegaucho. Entonces, mire, un 497 lo seguimos recomendando para todos estos procesos por su alto rendimiento, no solamente por su aplicación manual, sino también por su proceso en spray. Les mencionaba que aquí nos vamos a encontrar aplicación en espuma, en unos materiales bastante porosos, entonces eso sería una ventaja bastante importante.
también pues vamos a tener disponible lo que es el cemento, el original, el pegante León, que tienen características muy propias, muy buenas para este tipo de aplicaciones, para este tipo de procesos. Recordemos que dependiendo de la exigencia es donde hacemos la selección de los productos y el más destacado de todos sería un 497 que nos va a dar una garantía muy buena, muy propia del trabajo que nosotros necesitamos realizar. Pienso que en aras, pues el tiempo es relativamente corto en esto, queremos pues optimizarlo y también darles a conocer a usted lo principal, lo más destacado de los productos y de las aplicaciones. Con esto les hacemos un buen abrebocas y saben que cuentan pues con nuestro apoyo cuando lo requieran de forma personal, que lo hagamos a través de sus asesores comerciales. No tenemos ningún inconveniente en acompañarnos, sea desde acá mismo donde tenemos nosotros la planta o también si nos desplazamos hacia allá, hacer un buen trabajo visitándolos directamente. Gracias por la atención a todos y quedamos atentos a inquietudes y preguntas que ustedes a bien tengan realizarnos. Muchas gracias, Iván, por la capacitación, por informarnos también acerca de los productos, darnos algunos tips también. Sí, sabe que tenemos algunas preguntas que nos han hecho, tanto internas como en el panel también. Entonces, por favor, le voy a ir indicando para que les pueda ir respondiendo cada una, por favor. Empezamos con la primera, que es de Fabricio. Nos indica lo siguiente: ¿los pegantes se pueden colocar con soplete? Bueno, yo entiendo que para ustedes soplete sería el equipo con que tenemos para aplicar la pintura. Sí, correcto. Sí, entonces la aplicación que yo les decía en spray es básicamente utilizando ese equipo. Aquí es bueno destacar que normalmente el equipo que utilizamos para aplicar la pintura es un equipo que utiliza una boquilla más o menos de 1,5, el pico de salida del producto. Para el pegante nosotros recomendamos que esa salida, ese pico de fluido esté normalmente entre 1,8 y 2. El producto tiene características un poco más espesas que lo que viene a ser la pintura, entonces para que pueda fluir fácilmente y el proceso que mencionábamos de aplicación en spray, hacemos alusión al soplete que vamos a utilizar. Y vuelvo a hacer énfasis, sobre todo en la presión, que como normalmente en pintura utilizamos compresores de bajas especificaciones de 1 o 2 caballos, para este caso del aplicar el equipo nos quedaría un poco medio corto. Nosotros recomendamos que el compresor ojalá esté entre 2, preferible 3 caballos de potencia, con el fin de que siempre nos esté entregando buena presión de aire y que tengamos buen caudal para que sea lo más uniforme la aplicación. Muchas gracias, Iván. La siguiente pregunta nos realiza Pedro. ¿En qué consiste la aplicación mecánica? Bueno, cuando hablamos de la aplicación mecánica, también no solamente pues podemos mencionar lo que es la brocha, lo que es también la espátula, pero también existen rodillos, también existen equipos donde usted tiene una cubeta, deposita el producto y hay rodillos que van transportando el producto. Entonces, porque por ejemplo, cuando necesitamos aplicar eventualmente láminas grandes, uniformes que contamos con esto, podemos utilizarlo también de esa forma mecánica. Es un sistema poco tradicional, pero muy utilizado principalmente cuando hablamos de las colas blancas. En los amarillos es muy poco común, pero en las colas blancas sí es más frecuente el uso de este producto. Gracias, Iván. Jairo nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pegamento es mejor para trabajar en termosellado en tableros de RH? ¿Y a qué te refieres cuando haces el RH? El termosellado, perdón. Porque nosotros pues tenemos varios procesos, lo que sería el recubrimiento melamínico, tenemos el poformado, tenemos también el termolaminado. Son procesos que si podemos tener claridad cómo lo identifican ustedes, a ver cómo lo podríamos recomendar de acuerdo a lo que tenemos. Pero básicamente todos estos donde se da el recubrimiento
La gran mayoría lo hacemos con estos cementos de contacto, pero si eventualmente requerimos, no sé si usted ya tiene el proceso de termolaminado en el cual es básicamente con una membrana de vacío, le colocamos un film de PVC, ahí ya no utilizamos estos adhesivos porque necesitaríamos reactivar la superficie del material de recubrimiento para poderlo aplicar y ahí lo hacemos es con un adhesivo tipo poliuretano, que en su debido momento los que estén interesados les podemos ampliar información sobre eso. De acuerdo, muchas gracias, Iván. También la siguiente pregunta nos la realiza Luis. Dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para que seque el pegante antes de colocarlo? Bueno, les mencionaba que en las especificaciones cada pegante tiene un tiempo abierto que está inicialmente determinado por la misma formulación del producto, sea por la resina, sea por los cauchos, por los solventes. Ya después, al momento de aplicarlo, vamos a considerar lo que viene a ser las mismas condiciones ambientales, la humedad, la temperatura predominantes en cada lugar, también la cantidad que estamos colocando. Sin embargo, nosotros en el rótulo, principalmente de cada producto, damos una indicación de cuál sería el tiempo abierto. Los tiempos están regularmente entre 10, 15 minutos. Eventualmente, hay otros que por sus características podemos ampliarlo y se nos va hasta media hora, pero es bueno también contar con la información que manejamos en el rótulo de cada producto. Ya si queremos ser más específicos, mirar más en detalle, les podemos facilitar la ficha técnica donde sí hacemos más énfasis en estas especificaciones de los productos. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Y haciendo referencia también, y va muy de la mano a la pregunta anterior, nos indica que si los climas fríos como Quito o Bogotá, perdón, se deja más tiempo de secado. Sí, son climas que no solamente son un poco fríos, sino que también tienen una humedad relativa alta. Entonces eso hace que se prolongue un poquito más el tiempo. Aquí también hay que considerar otro aspecto y es que cuando la humedad relativa es bastante alta, cerca del 100%, que lo hemos visto en algunas ciudades, también, o eventualmente cuando esté lloviendo también se debe tener cierto cuidado porque muchas veces el solvente de los pegantes al evaporarse hacen un intercambio con la presión de vapor que hay en el predominante y hacen que parte de esa humedad se deposite en la superficie. Eso limita un poco la adherencia. Entonces también en ese sentido hemos buscado formular los adhesivos con solventes que nos permita que si bien ese vapor se deposita en la superficie, lo pueda eliminar rápidamente para que no sea un inconveniente al trabajarlo. Pero esas condiciones ambientales predominantes en cada lugar nos puede hacer que varíe ligeramente los tiempos que nosotros estamos determinando en cada producto. Normalmente si es frío se prolonga un poquito, si es cálido se puede recortar también algunos minutos. Perfecto, Iván, muchas gracias por la respuesta. José nos hace la siguiente inquietud. ¿Qué recomienda para pegar vidrio y aglomerado? Pues este tipo de adhesivo, por sus características que normalmente es amarillo, estéticamente no lo recomendamos bastante. Ya en ese caso manejamos también adhesivos que son base poliuretano, donde al secar o eventualmente también algún tipo de cola blanca, el problema es que como el vidrio normalmente es una porosidad relativamente baja, entonces habría que mirar eh, para que sea compatible y que nos permita hacer bien el pegue, que no nos vaya a afectar estéticamente. Pero eventualmente si eso no sería limitante, caso de un espejo donde sí tiene un recubrimiento plateado, un cemento de contacto, lo podemos hacer. Pero ya si es otra aplicación diferente por su parte estética, ya miraríamos a través de un sellante u otro que nos permita que el acabado. Pero también hay una buena oferta de productos para ese tipo de aplicaciones. Perfecto, muchas gracias. Marcelo nos pregunta si hay pegamentos que al agua para trabajar en carpintería aparte de la cola blanca. Qué interesante esa pregunta, porque va muy de la mano con la tendencia que nosotros estamos manejando. No sé ustedes si han tenido dificultades en el uso de los pegantes base solvente.
desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de seguridad de los mismos empleados, o no sé si ahora ese problema social donde se presenten los inhaladores de estos pegantes base solvente. Nosotros aquí hemos venido haciendo un trabajo muy importante y es inicialmente a los pegantes base solvente retirarles el solvente que más inconvenientes genera de adicción al momento de inhalarlo. Es un primer paso que nos ha dado muy buenos resultados y hemos tenido muy buenos apoyos aquí de parte de los entes gubernamentales. Y de hecho nos han difundido bastante, hemos ganado algunos premios por esa labor social que venimos trabajando y simultáneamente estamos dando el salto a que estos adhesivos ya no los fabriquemos con bases solventes, sino que sean base agua, donde esa parte ambiental, esa parte de seguridad social la estemos controlando. Nada más he tenido posibilidad en estos días de hacer unas aplicaciones muy buenas, muy interesantes en el sector calzado. Y esa misma tecnología estamos transcribiéndola o llevándola para aplicarlo también en el sector de la madera, para hacer los recubrimientos con el MDF, con la melamina. Estamos a un paso, sobre todo mirando la afinidad, la fijación de esos materiales, como normalmente son de baja porosidad, entonces para que no lo rechace y se nos presente buena adhesión, pero sí venimos haciendo una labor bastante interesante de girar en torno allá, mucho más que aquí, no sé ustedes allá si ya tienen esas restricciones, pero sí se están generando una serie de regulaciones donde ya se controle mucho el uso de este tipo de adhesivos. Muchas gracias por la respuesta y por la información también, que ha sido muy, muy chévere la pregunta y gracias también a la persona que nos indicó. También nos comenta Juan, dice, en tapicería, ¿qué pegamento es recomendable para unir esponjas? En esponjas, sobre todo, como ya la exigencia es un poco mayor, porque como esto va a trabajos con agua, pienso yo que son los que utilizan en uso doméstico, eh, normalmente lo que hacemos es, lo hemos venido trabajando, un cemento de contacto, pero lo modificamos con un reticulante. Este reticulante es una especie de catalizador que le mezclamos al pegante en una proporción de un 1, un 2% para que nos mejore las propiedades de resistencia a la humedad y a la temperatura, que en esas condiciones que ya van a ser un poco más exigentes frente a las que tenemos, entonces no tengamos ninguna dificultad. Ese no se ofrece regularmente en el sector de la madera, pero si son condiciones, sobre todo aquí lo utilizamos en empresas que de pronto van a exportar, quieren asegurarse que en el traslado, en donde vayan a colocar la pieza finalmente, no tengan dificultad. Entonces, para asegurarnos de su buen desempeño, de entrada se le mezcla al pegante al momento de trabajarlo, cuando vamos a hacer algunos enchapes exigentes, pero en el sector de las espumas también lo utilizamos y aquí hemos también trabajado con éxito unos pegantes base poliuretano. Entonces manejamos dos alternativas, una con cementos de contacto, estos amarillos de policloropreno modificados con el vulcanizante y otros con el poliuretano. Muchas gracias, Iván. En honor al tiempo, vamos a terminar con esta pregunta que nos indica Western.